Muy buenos días, querido Radio Escucha. Bienvenido a su programa La Promesa, Hechos 1:8. Mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Queremos recordarle que nuestros teléfonos ya están a su disposición y para recibir sus llamadas se encuentran Azarías Gabriel Cervantes Garduño, Obed Yael Silva Cruz, Misael Aarón Romero González, Ever Guillermo González Quiroga, Sergio Antonio Garduño Cruz, Elsa Raquel González Quiroga, Jorge David Ramírez Canales, quienes a lo largo de este programa estarán atendiéndole. Recuerde que el equipo de oración del Ministerio Emanuel en México estaremos orando por sus peticiones. Puede ya marcar al teléfono 10 35 0043 con 20 líneas para la Ciudad de México y área metropolitana, y también puede escucharnos en vivo a través de internet digitando www.vozdepaz.mx. Pueden también visitarnos en nuestra página web www.miemar.com y a través de las redes sociales en Facebook como Ministerios Emanuel en México y en Twitter como @miemar. Damos gracias a Dios en esta ocasión de tener aquí en cabina la presencia de nuestro hermano Jorge Alfredo Ramírez Jiménez. Muchas gracias, hermano. Dios les bendiga a todos, amados hermanos, amigos que nos están sintonizando ya en esta hermosa mañana. También los vamos a saludar con un texto de la palabra de Dios. Esto es en el libro del profeta Daniel, su capítulo 4, versos 2 y 3. La palabra de Dios dice así: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Estos versículos, mis amados hermanos, son palabras de una persona ajena al pueblo de Dios, que no tenía el conocimiento de este Dios vivo hasta que el momento que Dios tuvo un trato muy peculiar, muy particular con él, llegando él a ser humillado a lo más profundo y reconociendo y expresando estas hermosas palabras: su reino es eterno y quién como él. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Y nuestro hermano pastor y director general de Ministerios Emanuel en México, Guillermo González Montes. Gracias, hermano Guillermo. Hermanos y amigos, en esta hermosa mañana les saludamos como siempre con la palabra del Señor, con el Salmo 27, que dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se allegaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque se asiente campo contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo en esto confío. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Ocultaráme en lo reservado de su pabellón, pondráme en alto sobre una roca. Les estamos dando la más cordial bienvenida, como siempre, a su programa La Promesa, y aprovechamos este momento para enviarles una invitación cordial a todos nuestros amados vecinos de la colonia Las Flores, Palmar, Agua Azul, Tamaulipas, Virgencitas, allá en Ciudad Nezahualcóyotl, para que a todos los padres de familia que envíen a sus pequeños a la escuela bíblica de vacaciones, que iniciará probablemente este lunes a las 3 de la tarde. Les esperamos, envíen a sus pequeños para que aprendan, para que reciban la enseñanza de la palabra del Señor. Y bueno, pues también estamos en este momento aprovechando para enviar un cariñoso saludo a nuestros hermanos de la Iglesia Berea, allá en Jardines de San Marcos, a nuestro hermano Roberto Guerrero Garnica, el pastor, y a nuestra hermana Miriam González. Y asimismo estamos enviando también un cordial saludo a nuestros hermanos de la Iglesia Dios con nosotros, allá en Toluca, en Villa Santín, a nuestro hermano pastor, hermano Víctor Manuel Andrea Mendoza, y a nuestra hermana Esther González Hernández,
Y también estamos aprovechando este momento para enviar un cordial saludo a nuestros hermanos que nos escuchan allá en Tijuana, Baja California, la familia Plata Urbán y los hermanos que se reúnen para escuchar el programa. También estamos enviando un cordial saludo a nuestros hermanos, nuestro hermano Policarpo Hernández, a su amada familia, a nuestra hermana María de Jesús, su esposa, a nuestra hermana Elizabeth Hernández y esposo, hermana Verónica Hernández y familia, nuestro hermano Ricardo Hernández y familia. Y bueno, pues estamos en este momento también aprovechando para enviar otro saludo a nuestro hermano Joel Villa Pérez, a toda su familia, a su amada esposa, a sus hijos, sus hijas, a toda la familia. Nuestros saludos cariñosos para todos ustedes. Y bueno, pues bienvenidos nuevamente a su programa La Promesa. Vamos a continuación a escuchar un hermoso cántico a cargo del grupo de alabanza y adoración Emmanuel, que se intitula Digno eres tú, y que dice así. Recordamos que nuestros teléfonos ya están a su disposición. Recuerde que el equipo de oración de Ministerios Emmanuel en México estaremos orando por sus peticiones. Podría marcar al teléfono 1035-0043 con 20 líneas para la Ciudad de México y área metropolitana, y también puede escucharnos en vivo a través de internet digitando www.vozdepaz.mx. Y como está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. A continuación estaremos atentos a la palabra del Señor a cargo de nuestro hermano Jorge Alfredo Ramírez Jiménez. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga nuevamente, amado hermano, amigo que nos está sintonizando en esta mañana. Vamos a meditar en la palabra del Señor.
Para esto vamos a abrir nuestras escrituras en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, y le vamos a dar lectura del verso 24 al verso 32 para la gloria de Dios. Nuevamente, libro de los Hechos, capítulo 26, versos del 24 al 32 para la gloria de Dios. La palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades de ser cristiano». Y Pablo dijo: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen fuesen hechos tales, cual yo soy, excepto a estas cadenas». Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: «Ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre». Y Agripa dijo a Festo: «¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César?». Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús nos acercamos ante el trono de tu gracia para agradecerte, mi Dios, por el privilegio que tú nos das tan solo del hecho de respirar en esta mañana. En este momento, mi Dios, venimos ante ti suplicando que tu guianza y que tu Espíritu Santo nos hable con poder y gloria. De antemano reconocemos nuestra condición delante de ti y por tal te rogamos que con la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario nos limpies de todo pecado y nos perdones, y que a través de este sacrificio escuches nuestra oración, nuestro ruego, nuestro clamor. Mi Dios, te pedimos para que tú, que eres el que escudriña cada mente, cuerpo, alma, corazón, espíritu, y que sabes cualquier necesidad de nosotros, aún antes de que nuestra palabra esté en la boca. Te pedimos para que con tu palabra seamos saciados, bendecidos, edificados, exhortados y consolados. A fin, mi Señor, que cualquiera que esté escuchando esta palabra podamos volver a ti, rendir nuestra alma delante de ti y estar a cuentas contigo, esperando tu venida, tu advenimiento, y esperando que tú nos puedas llevar delante de tu presencia. Nos humillamos a lo más profundo, reconociendo nuestra incapacidad de intelecto humano, reconociendo nuestra condición de hombre y sabiendo que solamente tú eres digno de recibir toda gloria, honra y honor. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Vamos a ver, mis amados hermanos que nos están escuchando en esta mañana, lo que acabamos de leer es una tipo de juicio que Pablo tenía en este momento ante lo que era el rey Agripa, lo que era Festo, nos dice la escritura, y cómo se le estaba cuestionando acerca de su proceder, de cómo Pablo, que siendo un siervo fiel a la ley judía en aquel entonces, a lo que era todo el movimiento de Caifás, de Anás, todo el movimiento judío, y cómo perseguía a la iglesia, de repente tuvo una conversión y ahora parece que había traicionado esos ideales, esa fe, y se había vuelto al cristianismo. Y cuando Pablo está expresando su conversión y está dando sus argumentos de por qué se había convertido, lo que me llamó la atención de esta lectura son las palabras de este rey Agripa en el verso 28, diciéndole de una manera un tanto irónica, donde le expresa: «Por poco me persuades a ser cristiano». Y aquí vemos toda la conversión todo el efecto que la palabra estaba haciendo, de lo que Pablo estaba predicando a lo que era este rey gentil, este pueblo pagano. La palabra nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Todos los que estaban en ese momento en el concilio señalando a Pablo a lo mejor de su traición, de su
mal comportamiento a los ojos de ellos, a los ojos humanos, de cómo se había dado la espalda a lo que ellos pensaban sus ideales y se había vuelto a un cristianismo. Pero Pablo tenía en ese momento la llenura del Espíritu Santo y tenía un conocimiento en la palabra, que todo lo que expresaba Pablo era para la gloria de Dios, y todo lo que expresaba en ese momento era una palabra de edificación. Aparte de que lo estaba diciendo en parte a su defensa, estaba haciendo un ámbito en ese momento, una predicación donde se estaba exponiendo lo que era pues el sacrificio de Cristo, a tal grado que el mismo rey Agripa, un rey pagano que no tenía conocimiento de Cristo, que era idolátrico, que tenía tantas y tantas cosas malas, de una forma hasta cierto punto irónica, pero que no tenía a lo mejor en ese momento mucha falsedad en su palabra, le expresa: Pablo, por poco y me persuades a ser cristiano. O sea, por poco y con tus palabras, yo hasta empiezo a creer en tus palabras, a creer en ese Cristo, a creer en ese Salvador del cual tú tienes tanta pasión, que tienes tanta entrega, que tienes tanta conocimiento y ese amor que tienes para predicarle. Recordemos entonces, mis amados hermanos, hasta ese momento es donde se empieza a expresar la palabra cristiano. No se había pronunciado en aquellos tiempos ese término. Inclusive podemos denotar versículos más atrás que cuando se expresan la palabra cristiano, en un principio tenía un fin algo agresivo, algo peyorativo. Era un tipo de ofensa el decir que eran cristianos. Cuando el pueblo romano hacía expresión, es que son cristianos, se consideraba en ese momento como ellos como una agresión. Sin embargo, mis amados hermanos, al pasar de los tiempos, pues ahora nosotros nos consideramos como cristianos todo aquel que decide seguir a Cristo Jesús, todo aquel que desea entregar su vida a Cristo Jesús y tener fe en su sacrificio. Pero a lo que quiero llegar, mis amados hermanos, es qué es lo que estaba expresando Pablo en aquel concilio, en aquel reunión, qué es lo que estaba hablando, al tal grado de que pues los que estaban ahí, nos dicen los versículos más adelante, que incluso tuvieron que salir, tuvieron que estar platicando afuera de donde se encontraba Pablo, y empezó el rey Agripa a hablarle pues tanto a Berenice y a Festo, nos dice ahí, a expresarles que no habían encontrado pues razón, motivo alguna, ni de muerte, ni de porque estuviera preso, sino que él simplemente estaba expresando lo que era pues su fe. Y quiero que pudiésemos a lo mejor ver qué es lo que estaba pues Pablo expresando. Me imagino que dentro de todo ese concilio le tuvieron que haber preguntado a Pablo pues por qué era cristiano, qué es un cristiano, en qué se cree cuando uno es cristiano, qué certezas tienen los cristianos. Y yo creo que Pablo tuvo que haber dado respuesta a todo esto. Curiosamente, mis amados hermanos, dentro de nuestra actual sociedad, inclusive dentro de nuestro movimiento, de nuestra fe cristiana, muchos de nosotros desconocemos lo que es pues el ser cristiano y las respuestas a todas estas cuestiones, a estas interrogantes. Y es lo que quisiéramos pues analizar. Primeramente, mis amados hermanos, vamos a ver que socialmente en el mundo nos hablan del cristianismo a toda filosofía, creencia y religión que hace una denotación del nombre de Cristo Jesús, de su vida, y que a través de nosotros pronunciar o estar llevando el mensaje de que Él vino y que tuvo un mensaje nuevo y muy diferente al pueblo o a la ley mosaica, es considerado cristiano. Y dentro de estos conceptos, el mundo pues tiene lo que es al pueblo católico, a los testigos de Jehová, una secta, la secta de los mormones, la secta de los adventistas, sectas, mis amados hermanos, que han desviado lo que es una doctrina, y que aquí, mis amados hermanos, quisiéramos nosotros denotar prácticamente en qué es lo que se basa el cristianismo. Y vamos a ver que el que es ser cristiano es porque hace aproximadamente 2000 años hubo un niño que nació en la ciudad de Belén, el cual consideramos como el verbo de Dios que tomó forma humana, que se encarnó
y que vivió entre nosotros y tuvo un ministerio de 3 años posterior a sus 30 años de vida. Esto es que empezó a traer una enseñanza, mis amados hermanos, en la cual ahora se predicaba el perdón de los pecados y que estaba enseñando ahora totalmente la ley, pero ahora de una forma en que se cumplía en él, sino que ya no estaba dando lo que era la ley mosaica como motivo para que pudiese obtenerse la salvación. Recuerden que Jesús expresó que él no vino a quitar una jota ni una tilde, sino él vino a cumplir la ley. Y vemos en la Escritura que ningún personaje bíblico, ni uno solo, pudo cumplir la ley. Por tanto, él tuvo que venir, mis amados hermanos, para poder pagar ese precio del cumplimiento de la ley y que mediante el sacrificio que él había hecho en la cruz, nosotros poder tener esa redención. Recuerde usted, mi amado hermano, yo creo que el fin de cada religión, si lo puedo decir, cualquier creencia, cualquier filosofía espiritual, siempre se nos habla acerca de tener, pues no sé, la certeza, la seguridad de una vida después de la muerte. Yo creo que podría decir que ese es el fin de cualquier filosofía, de cualquier religión, que es lo que habría más allá de la muerte. Curiosamente, mis amados hermanos, los que practican alguna religión, hay unos que ni siquiera tienen esa certeza. Es curioso que el pueblo católico, cuando tú le expresas si tienen la certeza de ser salvos cuando ellos mueran, todos ellos lo dudan. Todos, la gran mayoría piensa y su respuesta es que Dios tendrá a lo mejor ese conocimiento. Sin embargo, mis amados hermanos, los que tenemos nuestra fe en Cristo Jesús, tenemos la certeza de que nosotros tenemos una salvación, no por nuestras obras, sino por su gracia, porque Él, mis amados hermanos, dio la vida para que nosotros pudiésemos tenerla en abundancia. ¿Y qué es lo que nos está diciendo esta doctrina? Primero quisiera expresarles que nosotros no nos consideramos como religión. El cristianismo no está bien visto, el cristianismo evangélico, como una religión, porque aun si el cristiano evangélico predica una religión, desde ahí empezaríamos a estar mal. El cristianismo es una relación que se tiene personal con Dios. Desde el momento en que Cristo Jesús en la cruz del Calvario dice consumado es, tenemos una comunión directa ahora con el Padre, y ahora nosotros tenemos esa relación directa con aquel que nos había creado y que nos conoció, incluso dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. Cuando nosotros podemos tener este entendimiento, vemos, mis amados hermanos, ahora el porqué de las cosas. El cristianismo no es una fe dogmática, sino siempre tiene, mis amados hermanos, un porqué de las cosas. Siempre hay una explicación. Y es lo que quisiéramos nosotros ver en esta, pues ya, mañana. Para esto quisiéramos ver en la carta a los Hebreos, en su capítulo 9, en el verso 11, y es ahí de donde vamos a tomar partida para poder desglosar cuál fue la importancia del sacrificio de Jesús. Hebreos capítulo 9, verso 22, nos dice algo muy importante, y dice así: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esto es lo que nos dice el escritor a los Hebreos, que es necesario que haya un derramamiento de sangre para poder perdonar un pecado. Sin importar el tamaño del pecado, como se cataloga de manera general en lo que es todas las religiones, muchos manejan incluso el tamaño de pecados. Hay pecados grandes, pecados pequeños, pecados medianos. Sin embargo, delante de Dios no tenemos esa escala, porque delante de Dios el pecado grande es de igual tamaño que el pecado pequeño que podemos nosotros concebir. O sea, que el mentiroso esté en la misma lista de transgresores que el asesino, que el narcotraficante, que el violador. Todos ellos merecen, mis amados hermanos, la condenación por cuanto han manejado el pecado.
Entonces, ¿qué es lo que se había manejado o qué es lo que Dios había previsto para poder perdonar esos pecados? Vamos a ver el libro de Éxodo en su capítulo 12, versos 11 en adelante. Libro de Éxodo, capítulo 12, versos 11 en adelante. La palabra de Dios nos dice: no lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos y vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Es la Pascua de Jehová. Si yo me voy todavía versículos más adelante, el verso 5, del verso 4 nos dice: mas la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a la casa tomarán uno según el número de la casa de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal sin defecto, macho, de 1 año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Lo que nos está hablando aquí, mis amados hermanos, es acerca de la Pascua y del sacrificio de la Pascua. Esto viene a raíz del... Recuerden ustedes cuando el pueblo de Israel había sido cautivo en la nación de Egipto. En ese momento, el pueblo de Israel, mis amados hermanos, clama a Dios, y Dios con mano fuerte y brazo fuerte y poderoso los saca de servidumbre mediante el número, las 10 plagas, ya las conocemos, y la última fue la muerte de los primogénitos. A causa de esto es que viene lo que es la Pascua, y la Pascua nos habla de que habría de ser el sacrificio, ya fuese de un macho de las cabras o de las ovejas de 1 año, el cual habría de ser muerto después de los 14 días del primer mes entre las 2 tardes. Y ese cabrito habría de ser comido. La sangre habría de ser pintada en las puertas o en los dinteles cuando habitaban en el pueblo de Egipto, para que esto, mis amados hermanos, fuese de señal en ese momento al ángel destructor que habría de matar a los primogénitos. Este sacrificio se hizo como pacto perpetuo de generación en generación para el pueblo de Israel. Habría de ser realizado, había de ser recordado cada año en esta misma fecha, el primer mes, después de los 14 días, entre las 2 tardes. Habrían de hacer esto, y mediante este sacrificio se hacía una reconciliación en general por todos los pecados del pueblo, para que hubiese nuevamente una comunión entre el pueblo de Israel y el pueblo y Dios, entre el pueblo de Israel y Dios. Con este sacrificio, mis amados hermanos, ese ritual expiatorio, se volvían a perdonar en ese momento los pecados. ¿Qué pasó, mis amados hermanos? Se habla, lo que Dios dio esa ordenanza, dice como pacto perpetuo. Pero definamos lo que es un pacto. El pacto o concordato se debe de efectuar entre 2 personas. Es un trato que tiene una vigencia, una caducidad. Al momento de que se cumpla, es momento de dejar de celebrarlo. Por eso es que nosotros ya no celebramos como tal esta Pascua, porque sabemos que ese pacto ha terminado. Un ejemplo, cuando nosotros tenemos alguna deuda con alguien, sabemos que con ese acreedor nos hemos comprometido a dar el pago de esa deuda en tantos periodos, en tantas mensualidades posiblemente, pero una vez terminada esa deuda, nosotros ya no tenemos la necesidad de hacer esos pagos. Imagínense usted el abonero que le terminó de pagar el electrodoméstico y que una vez saldada la deuda nuevamente vuelve a tocar a su puerta para cobrarle. Es obvio que ya no vamos a pagar. Algo parecido sucede en ese momento. El pacto terminó con nuestro Señor Jesucristo porque Él vino a cumplir toda la ley. Ya no hay necesidad entonces de efectuar lo que es el sacrificio de la Pascua, lo que es la fiesta, las fiestas solemnes, todo lo que es la ley ritualista que Moisés había hablado al pueblo de Israel para que generaran. Cristo Jesús la pagó, y ahora es por eso que nosotros ya no estamos sujetos a realizarla esa, porque a través del sacrificio de Cristo Jesús nosotros ahora somos parte de un nuevo pacto, ahora en lo que es la sangre de Cristo Jesús.
¿Qué pasó posteriormente? Ya vimos entonces que para el perdón de pecados es necesario el derramamiento de sangre. Ya vimos entonces que en el antiguo pacto el que hacía ese derramamiento de sangre era el sacerdote, y mediante la Pascua, la ofrenda, los sacrificios por el pecado en el altar de los holocaustos, tenían que hacer todos los sacrificios. Se hablaba de llevar, no sé, un corderito, un becerro, unas tórtolas, un macho cabrío, muchos animales en los cuales se tenía que, dependiendo lo que era el pecado, ellos hacían este sacrificio para volver a tener el perdón de ese pecado. ¿Qué pasó posteriormente? Juan, en su capítulo 1, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, nos dice algo interesante. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, nos dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista ve a lo lejos a pasar que Jesús se estaba aproximando para con él. Y en medio de la multitud, Juan el Bautista señala a Jesús y expresa: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mismo libro de Apocalipsis, en su capítulo 5, verso 8, mis amados hermanos, también se nos habla del Cordero de Dios, un cordero que estaba delante de uno que estaba sentado en el trono, el cual fue el único digno de abrir el libro que tenía el que estaba sentado en el trono en su mano derecha, sellado por 7 sellos. Cuando este cordero toma ese libro, hay grande gozo y júbilo en el cielo. Hay 24 ancianos que tiran sus coronas delante del cordero. Hay 4 seres vivientes y toda una multitud de ángeles dando gloria a Dios y diciendo: eres digno de abrir los sellos y de desatar lo que son sus juicios, porque no se había hallado a nadie, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, con la condición, mis amados hermanos, para poder abrir y desatar lo que es este libro. Te estoy hablando del libro de Apocalipsis. Con esto podemos entender que cualquier otra doctrina y filosofía que nos exprese a alguien muy ajeno a Jesucristo no fue digno de abrir el libro y desatar los sellos. Ni siquiera María, ni Judas, ni Mahoma, ni Buda, ni Krishna, ni nadie, sino solamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creo que vamos ya hilando muy bien lo que es la secuencia. Recuerden ustedes entonces que es necesario que para el perdón de pecados debe haber el derramamiento de sangre. Recuerde usted, mi amado hermano, que en la ley mosaica entonces se necesitaba de hacer de algún sacrificio animal para poder tener esa remisión de pecados por un pacto temporal. Pero a la llegada de Jesucristo, nos dice Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mismo Evangelio de Juan, pero ahora en el capítulo 19, nos dice lo siguiente. Evangelio de Juan, capítulo 19, en el verso 30, dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Estamos ya hablando aquí en el momento que Jesús está crucificado. Y una vez ya que había pasado todo lo que era el tormento, mis amados hermanos, de la crucifixión, ya que había pasado lo que eran los latigazos, la corona de espinas, el que fuese clavado a lo que es la cruz, que le dieron a beber vinagre para que todo esto se cumpliese conforme a la Escritura, inclina la cabeza, mis amados hermanos, y diciendo: consumado es. En el momento que expresa esto, el velo que dividía al lugar santo del lugar santísimo, que ahora ya era en el templo de Herodes el tetrarca, ya no era una tela como en el tabernáculo de reunión, ya era una pared de un grosor considerable. La pared se rasga al momento que Jesús expresa esto, porque en ese momento la sangre que había sido derramada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, mis amados hermanos,
es ahora la que está pagando los pecados de todo aquel creyente en Él, de todo aquel que quiere depositar su fe en Cristo Jesús, y pasa ahora de muerte a vida. ¿Ven cómo para que se perdonen los pecados es necesario el derramamiento de sangre? Ahora nosotros, ya formando parte de un nuevo pacto, no estamos sujetos ni a llevar a Jerusalén, ni al lugar de reunión de los rabinos, ni en ningún otro sitio, una oveja, un palomino, una cabra, un becerro, una vaca, lo que tú quieras, porque ahora nosotros somos hechos parte del nuevo pacto, pacto en la sangre y cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, su capítulo 11, versos 20 en adelante, mis amados hermanos, nos habla: todas las veces que comieres de este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El símbolo del cuerpo, del pan y del vino, son símbolos del cuerpo, mis amados hermanos, y de la sangre de nuestro Señor, y ahora somos nosotros hechos parte de este nuevo pacto. Es por ello que nosotros somos cristianos, es por ello que nosotros tenemos esta nueva vida en Cristo Jesús, no porque nosotros seamos religiosos o porque tengamos un dogma, sino que ahora ya vemos y entendemos el por qué, mis amados hermanos, tenemos fe en la muerte de Cristo Jesús. Pero no terminó todo ahí, no terminó solamente cuando Cristo expira en ese momento y dice consumado es. En la carta a los Romanos, ya para que pueda terminar, en su capítulo 6, Romanos capítulo 6, nos dice lo siguiente, verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que Cristo entonces resucitó. Una vez que entonces Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, posterior a 3 días, vuelve a entrar en él el Espíritu y resucita. El sepulcro no lo pudo mantener, la muerte no lo pudo mantener, el enemigo no lo pudo mantener, porque él vino a cumplir la ley y no se halló pecado alguno en él, no se halló imperfección alguna en él. Esta es la prueba, mis amados hermanos. Romanos 6 nos dice que es la prueba de que Jesús en él no se halló tacha alguna. Recordemos entonces que Jesús, al sí mismo de ser Dios, al mismo tiempo fue hombre. Entendamos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Tenía lo que era todo el conjunto de cualidades humanas, de características humanas, pero al mismo tiempo nunca dejó de ser Dios. En el momento en que tenía o que estaba con todas las cualidades humanas, sintió hambre, sintió enojo, sintió a lo mejor ira, sintió frío, sintió tantas cosas, pero en todas esas necesidades, en todos esos sentimientos, no transgredió ni uno de los mandamientos de la ley mosaica. Por eso él es el que expresa que no vino a abrogar la ley, sino para cumplirla. Con un mínimo mandamiento, el más pequeño que hubiese sido quebrantado, que hubiese sido roto, que no lo hubiese cumplido, en ese momento se le pudo haber culpado de pecado. Sin embargo, la prueba fue que después de 3 días resucitó, por tanto, no había sido hallado falto en nada. Recuerda entonces que todos nuestros pecados son depositados en el momento en que Él está en la cruz del Calvario y son cargados en Él. Es muy recordada la frase cuando Él expresa: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No le ha desamparado Dios, sino que en ese momento, a causa de todos los pecados de la humanidad que fueron puestos sobre Él, la comunión que estaba entre Él y el Padre había sido abierta, había sido separada. La palabra de Dios nos dice que el pecado separa a Dios del hombre, y es en ese momento donde Jesús estaba experimentando ese alejamiento, ese distanciamiento. Ahora nosotros entendemos que ¿qué es el ser el cristiano? Creo que ya entendimos
¿Por qué somos cristianos? Porque depositamos nuestra fe en Cristo Jesús. Yo me imagino a Pablo delante de Festo y delante del rey Agripa, cuando le estaba cuestionando a lo mejor, ¿por qué eres cristiano? Pablo tuvo que dar todo lo que era esta explicación, y todavía más, mis amados hermanos. Él recuerda cómo fue encontrado, fue llamado de entre lo vil y menospreciado del mundo, así como tú y yo estábamos entre lo vil y menospreciado del mundo. Dios tuvo misericordia de nosotros y nos amó y nos llamó para ahora ser parte de su pueblo. ¿Qué es el ser cristiano? Es el que depositemos nuestra fe en Cristo Jesús. Es un estilo de vida, no es una religión, no es una filosofía, no es una tradición, no es una secta. El cristianismo es una forma de cómo conducirnos ante la sociedad, dando testimonio de que Él vive y reina en nuestro corazón. Es por ello que ahora nosotros vemos que el drogadicto que se convierte al cristianismo deja las drogas, que el asesino que se convierte al cristianismo ahora es una nueva persona, que el violador, que el narcotraficante, que toda aquella persona que a lo mejor para la sociedad mostraba a lo mejor algo sucio, algo podrido, algo que no era útil para la sociedad, ahora es una persona de bien. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús está morando delante de su corazón. ¿Cuántos testimonios no hemos visto de hermanos que han sido tocados y llenos por el poder de Dios y que ahora son personas de bien? Esto es ¿por qué? Porque el cristianismo es un estilo de vida que nos lleva, mis amados hermanos, a conducirnos de una forma correcta, y damos testimonio al mundo a través de esto de que Cristo vive, que Cristo resucitó y que nos lavó en su sangre de todo pecado, y que ahora por agradecimiento y por amor le servimos, le seguimos, y a donde va el Cordero, mis amados hermanos, el cristiano va detrás de él. Fíjese bien, ¿cuál es la certeza entonces, mis amados hermanos, que tenemos en el cristianismo? Ya lo leímos, Romanos 6:4, de que Dios lo levantó de entre los muertos. Cristo Jesús resucitó, mis amados hermanos, al tercer día, porque no hubo en él falla alguna. Y a través de esa resurrección nos está dando la garantía a todos nosotros, mis amados hermanos, de que también habríamos nosotros de resucitar en algún momento, de que nosotros tenemos alguna morada celestial y que de aquí solamente somos peregrinos de paso. Si tú, mi amado hermano que me escuchas, no habías tenido a lo mejor el conocimiento, a lo mejor el discernimiento, no sé, la dedicación para poder entender lo que era el cristianismo, y a lo mejor predicabas otra cosa, una religión, una congregación, un movimiento, vemos ahora que entonces el cristianismo es más que eso. El cristianismo, mis amados hermanos, es cómo nosotros nos conducimos ahora por amor y agradecimiento a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y por agradecimiento, mis amados hermanos, nosotros ahora somos cristianos. Pablo expresó, considero, todas estas palabras ante Agripa, Efeso, Berenice, mis amados hermanos, y ellos que habían entrado totalmente con la idea a lo mejor de condenarlo a muerte, a la cárcel, no sé, posteriormente escucharon todas estas palabras y no sabían qué hacer, porque no habían encontrado en él falla alguna de su fe, de lo que estaba expresando, de cómo se conducía, de que Jesús ahora habitaba en su corazón, y que todo lo que Pablo hablaba, lo que habíamos leído en nuestro texto base, era la palabra de verdad. Si tú, mi amado hermano que me escuchas, amigo, a lo mejor te has alejado, entiende qué es el cristianismo, entiende, mi amado hermano, el sacrificio que fue hecho en la cruz, cuál grande precio se pagó, mi amado hermano. Y aunque muchos digan que la salvación pues es gratis, a nosotros se nos está regalando. Sin embargo, tuvo un precio altísimo, la sangre del unigénito Hijo de Dios. Hay de aquel que tenga por inmunda la sangre del unigénito Hijo de Dios. Por eso es que nosotros constantemente recurrimos a ella, porque sabemos que es lo único que nos puede limpiar de todo pecado. Vamos a tomar una pausa, mis amados hermanos, en esta mañana, y posteriormente a nuestra pausa regresamos con nuestra oración. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bien, estamos recibiendo varias llamadas. Gracias, hermanos y amigos, por llamarnos. Estamos orando por sus peticiones. Para usted que nos ha estado escuchando pero no nos ha podido llamar, no se preocupe, estamos orando en este momento por todos nuestros amados radiovidentes. Y estamos en este momento también, iniciando nuestra oración por los enfermos. Así que si usted está enferma o enfermo o tiene enfermos en su familia, en este momento ponga su confianza en el Señor,
Recuerde, Él es el que sana todas nuestras dolencias, dice el Salmo 103, y el que rescata del hoyo nuestra vida y el que nos corona de favores y misericordias. Así que en este instante estamos orando. Padre, nos acercamos a ti en este momento y te estamos suplicando por todos los enfermos que hay, Señor, en todos nuestros amados radioyentes y todos los que escuchan tu palabra a través de internet por las páginas Mía y Mi Voz de Paz. Señor, por todos en este momento te rogamos, donde quiera que se encuentren los enfermos, en sus hogares, en los hospitales, te estamos suplicando, por favor, que extiendas tu mano gloriosa, tu mano sanadora, Señor, y toques a cada uno de los enfermos, Señor, ahí donde se encuentran. Señor, gracias, Padre, porque sabemos que nos has escuchado, por tu misericordia. También, Señor, estamos rogándote en este momento por todas las necesidades, problemas, conflictos, peticiones de todos nuestros amados, Señor radiantes. Te estamos suplicando que tomes en tus manos cada petición, cada necesidad, Señor, y obres conforme a tu infinita bondad y conforme a tu infinita misericordia. Señor, muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, pues a nombre de todo el equipo allá en los teléfonos y aquí en cabina, nos despedimos de ustedes recordándoles que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Se despide su hermano y amigo Guillermo González Hernández. Que Dios les bendiga.